Y les dije Juan 5:19. Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Padre, muchas gracias por esta bendita palabra. Gracias porque tú nos dejaste ejemplo de dependencia. Y hoy, Señor, queremos salir de aquí transformados, dependiendo de ti, Señor. Muéstranos, Señor, obstáculos que nos impiden dar mucho fruto, porque tú quieres que demos mucho fruto, y enséñanos hoy cómo hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, nos llenes y tomes el control de esta reunión. En Cristo Jesús, amén y amén. Le he dado por título a esta enseñanza: ¿cómo dar mucho fruto? ¿Cómo dar mucho fruto? Y no voy a hablar del éxito que ofrece el mundo, de las posesiones, títulos o logros. Es tal vez esa pregunta que en el interior nos hacemos: ¿cómo lograr que mi vida tenga sentido para la eternidad? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo dar mucho fruto? ¿Cómo lograr que mi vida tenga sentido para la eternidad? Jesús mismo fue un ejemplo para nosotros. Él es el Hijo de Dios. Él creó todo lo que existe. Sin embargo, cuando decidió renunciar a toda la gloria del cielo y venir a esta tierra, asumió una actitud que es sorprendente e incluso impactante. Él dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Eso es impactante. Siendo Dios, se hace hombre y dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. A pesar de que él era Dios, una vez tras otra dejó claro que él no vivía o ministraba de su propia deidad. Vivía en plena dependencia del Padre y en el poder del Espíritu Santo. De hecho, lo que hizo fue ser un modelo de cómo Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos, conscientes de que apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Existe en la Biblia una ilustración que nos enseña que solamente permaneciendo en Jesús podemos dar mucho fruto. Yo no sé si ustedes conozcan el árbol de la uva, la vid, pero creo que sí, todos estamos familiarizados con ese viñedo. Juan 15:5 es un pasaje conocido. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Voy a volverlo a leer, hagámoslo con detenimiento. Jesús se compara con una vid, con un árbol de uva, y nos compara a nosotros con la rama. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si alguna vez visitas un viñedo, te puedo asegurar que nunca oirás las ramas gruñendo, gimiendo o angustiándose por hacer brotar uvas. Y te aseguro que nunca verás ramas desconectadas de la vid con un fruto sano que brote de ellas. Son dos leyes del viñedo. Uno, las ramas no dan fruto porque se angustien mucho. Nosotros tampoco. Y segundo, las ramas que no están unidas a la vid no dan fruto y no lo podrán dar.
Estas son dos leyes irrefutables en el viñedo. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es la única responsabilidad de la rama? Claro, tal vez nuestra reacción natural es responder, dar fruto. No, no. La única responsabilidad de la rama, de acuerdo al versículo, es vivir en, conectarse a, permanecer en, habitar en la vida. Esa es la única responsabilidad de la rama, permanecer unida a la vida. Y es que atención con esto. Hay una diferencia entre enfocarme en dar fruto y entre enfocarme en dar fruto y enfocarme en depender de Jesús. Y este es un principio clave. Los cristianos que se enfocan en dar fruto se hunden en un sistema basado en la ley y se desempeñan desde el temor y la ansiedad, con la correspondiente culpa y vergüenza si fracasan, u orgullo si creen tener éxito. Pero los cristianos que se enfocan simplemente en permanecer en Jesús entran en una vida de descanso en la gracia y paradójicamente dan mucho fruto. Entonces, hay una diferencia entre enfocarme en dar fruto y enfocarme en depender de Jesús. Cuando te enfocas solo en dar fruto, puedes estar edificando con heno, madera y paja, porque seguirás apoyándote en los estándares que te ofrece el mundo. Estarás siguiendo los deseos de la carne o serás engañado por el diablo. Pero si te enfocas en depender de Jesús, estarás construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Acompáñenme en la primera de Corintios 3, del 11 al 15. Y ahí nos amplía esta información. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y aquí podríamos identificar tres personajes. Uno, el que construye su vida sobre fundamento diferente al de Cristo. No conoce el fundamento. Segundo, el que construye sobre el fundamento de Cristo, pero lo que construye es madera, heno y paja. Y el tercero, el que construye oro, plata y piedras preciosas sobre el fundamento de Cristo. Identificamos aquí al hombre natural, al hombre carnal y al hombre espiritual del que habla la Biblia. El que construye su vida sobre fundamento diferente al de Cristo es el hombre natural. La persona sin el espíritu, del que habla 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es esta persona que todavía no ha creído en Cristo. Tiene vida física, pero espiritualmente está muerta. Está separada de Dios. Vive una vida independiente de Dios.
vive según la carne. Sus decisiones y comportamientos son dictados por la carne, son guiados por la carne. Carece de base espiritual con que enfrentarse a los problemas de la vida. Este personaje no construye nada, no puede hacer nada. Bueno, claro está, seguro que puede levantarse de la cama, puede tomar el desayuno, puede cepillarse los dientes, vestirse, ir al trabajo, ganarse la vida, criar una familia, envejecer, jubilarse y morir sin Jesús. Millones de personas lo hacen cada día. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con separados de mí no pueden ustedes hacer nada? Simplemente que no puedes hacer nada de valor eterno, a menos que dependas completamente de él. El segundo hombre de la parábola es el que construye sobre el fundamento de Cristo, pero lo que construye es madera, heno y paja. Es el hombre carnal, del que habla 1 Corintios 3:3, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, será gente carnal y vivirá según criterios meramente humanos. Es un cristiano con vida espiritual, pero en vez de seguir los impulsos del espíritu, opta por seguir los de la carne. Su vida diaria se parece más bien al de una persona natural, es decir, a una persona no cristiana, que a la de una persona espiritual. La mente la tiene ocupada con pensamientos equivocados. Las emociones negativas lo abruman. El cuerpo está estresado. Tiene una vida en oposición a su identidad en Cristo. Tiene sentimientos de inferioridad, culpabilidad, ansiedad, preocupación y duda. Y tiene la tendencia a quedar atrapado en ciertos pecados. Y lo que está en juego no es su salvación, sino su capacidad de llevar fruto para Cristo. Y el tercer hombre es el que, hombre quiero decir hombre o mujer, hombre es género humano. Ese tercero es el que construye oro, plata y piedras preciosas sobre el fundamento de Cristo. Ese es el hombre espiritual, del que nos habla 1 Corintios 2:2. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Es el estado normal de un cristiano. Ha sido transformado por la fe en Cristo. Su espíritu está unido al espíritu de Dios. Ha recibido el perdón. Forma parte de la familia de Dios. Reconoce su valor en Cristo. Está dirigido por el Espíritu de Dios y no por la carne. Su mente se está renovando. Deja de lado su vieja manera de pensar y abraza la verdad. Sus emociones experimentan la paz y el gozo en vez de confusión y angustia. Se propone andar en el Espíritu y como consecuencia muestra el fruto del Espíritu consagrado en el libro de Gálatas 5:22-23. Este hombre espiritual todavía tiene la tendencia a seguir la naturaleza carnal, pero la crucifica a diario al reconocer la verdad, al reconocer que está muerto al pecado. Y aquí la pregunta obligada es, ¿dónde te encuentras?
yo me hice este autoexamen. ¿Dónde te encuentras? Algunos dicen que estos son estados y que no cambian. Yo discrepo un poco de eso. Yo me considero un hombre espiritual que en ocasiones regreso al carnal. Todavía hay cosas de la carne que me afectan y en las cuales estoy trabajando y seguiré trabajando. Pero no importa dónde te encuentres, el amor de Dios no ha cambiado. Y aquí sería importante mirar algunos obstáculos que nos impiden dar fruto. Algunos obstáculos que nos impiden dar fruto. Obstáculos que nos impiden dar fruto. Uno es el engaño. El engaño, ideas falsas, pero que son recurrentes, que son frecuentes, de las que habla Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Ideas y engaños, ideas falsas como puede que funcione para otros, pero mi caso es diferente. No va a funcionar conmigo. Yo nunca tendré tanta fe como fulano. Dios nunca podrá usarme. Ese es uno de los obstáculos que nos impiden dar fruto, el engaño. Claro, y como es engaño, pues no nos damos cuenta. Pero tenemos que identificar ese engaño a través de la verdad, siendo guiados por el Espíritu Santo, dependiendo del Padre, permaneciendo en la vida. Y otro obstáculo que nos impide dar mucho fruto son los conflictos personales y espirituales no resueltos. El enemigo se aprovecha de nuestro pecado para impedir que avancemos. Muchos han llegado a la fe, pero no se han arrepentido. Pide al Espíritu Santo que te muestre las cosas en tu vida de las que no te has arrepentido y que son una puerta abierta a la influencia del enemigo. Por ejemplo, la ira mal manejada. Efesios 4, 26, 27 dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puerta del sol, ni den cabida al diablo. La ira mal manejada y sin resolver es una puerta que le abrimos al enemigo. Otro obstáculo de esos conflictos personales y espirituales no resueltos es la falta de perdón. Primera de Corintios 2, 10, 12 dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El próximo fin de semana tendremos un retiro. Y lo que haremos allí será un proceso de arrepentimiento. Será un proceso suave, tranquilo y respetuoso, donde tendremos la oportunidad de poner todo sobre la mesa. Sacar la basura que hemos podido acumular con el paso del tiempo. Quienes no se hayan inscrito aún están a tiempo de hacerlo. Allí tendremos la oportunidad y debemos resolver esos conflictos personales y espirituales, aún de aquellos que no somos conscientes. El Salmo 19:12 dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán.
Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8, 12, 14. Entonces, ¿cómo dar mucho fruto? Ya dijimos, dependiendo. Esa dependencia es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Pero veamos lo que no es andar en el Espíritu. Primero, antes de ir a lo que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es un mero sentimiento. Andar en el Espíritu no es un permiso para hacer todo lo que nos dé la gana. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. No es una concesión para hacer lo que nos dé la gana. Andar en el Espíritu tampoco es un legalismo. No es un legalismo. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es auténtica libertad. Auténtica libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Dios te dio la capacidad de elegir. El diablo no te puede obligar a seguir los deseos de la carne, ni a obedecer sus mentiras. Sí, te podrá incitar o sugerir que lo hagas. Pero Dios te hizo libre y te dio la capacidad de elección y es tu decisión, tu responsabilidad, andar en el Espíritu o andar en la carne. Es una decisión diaria. Es tu responsabilidad arrepentirte de corazón e invitar al Espíritu Santo a tu vida y caminar en él. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Y el Señor nos invita a andar en el Espíritu, pero nos da plena libertad, auténtica libertad para decidir. Es tu decisión diaria avivar la llama del Espíritu. Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, y ojo con esto. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Voy a repetirla, segunda de Timoteo 1:6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. En este versículo, ¿de quién es la responsabilidad de avivar la llama del don de Dios? ¿De quién es la responsabilidad de avivar la llama del Espíritu? ¿De Pablo? ¿De la iglesia? ¿Del pastor? ¿Del consejero? La responsabilidad es de Timoteo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios. Es tu responsabilidad. Tal vez alguno me dirá, es que yo me siento atrapado entre dos fuerzas. Que una me jala para un lado y la otra me jala para el otro. No, no eres la pobre víctima indefensa entre dos poderes. El creador no se puede comparar con la creación. Dios es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Satanás es su creación y además Jesús lo derrotó en la cruz. No eres una víctima indefensa. Eres un hijo de Dios y estás sentado con Cristo en lugares celestiales muy por encima de todo poder y autoridad. Y atención con lo que les voy a decir a continuación. No se me duerman, no se me distraigan, porque esto tiene profundidad. Si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Romanos 8:10. Es decir, que como tu cuerpo murió al pecado, ya la carne no tiene poder, perdió el dominio sobre tu cuerpo y ahora tu cuerpo está vivo para Dios
por el Espíritu Santo que vive en ti. Si es que el Espíritu Santo está en ti. El problema es que no creemos esta verdad y seguimos dándole poder a un cuerpo que ya murió al pecado. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Otro dirá: pero el pecado aún me domina. Claro, el pecado te puede dominar, pero no debería dominarte. El pecado está vivito y coleando. Esa es una verdad. El pecado sigue vivo y atractivo. Por lo tanto, la ley del pecado está vigente. Y esto es lo que expresa el apóstol Pablo. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Romanos 7, 22, 24. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vencer una ley que todavía está vigente? Si la ley del pecado y de la muerte aún está vigente, ¿cómo la puedo vencer? Y la respuesta es con una ley superior. Con una ley superior. Pues por medio de Cristo, estoy en Romanos 8:2, pues por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que una ley superior vence una ley inferior. La ley del Espíritu de vida vence a la ley del pecado y de la muerte. Yo me pregunto, o les pregunto, ¿cuántos de aquí pueden volar o podemos volar? Ninguno. Porque hay una ley vigente que es la ley de la gravedad, que mantiene nuestros pies en la tierra. Pero podemos montarnos en un avión y volar. En este caso hay una ley superior que es la ley de la aerodinámica que vence a una ley inferior, que es la ley de la gravedad. Romanos 12:21 dice: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ahora, hay una ley natural, la ley del pecado, la ley del burro. Esa ley natural la ha llamado la ley del burro, que si me dan una patada, yo respondo con otra. Pero esa ley puede ser vencida con una ley superior, con la ley del espíritu. Y por eso dice el apóstol: vence el mal con el bien. Que una ley superior vence una ley inferior. Que la ley del pecado es vencida con la ley del espíritu. Otro ejemplo lo podemos ver en Proverbios 12:16, y la Biblia está así de ejemplos. Dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El necio muestra enseguida su enojo. Esa es la ley del pecado, es la ley inferior. Pero el prudente pasa por alto el insulto. Esa es la ley superior, es la ley del espíritu. Quiero que repitas conmigo ahí con su micrófono apagado. Mi cuerpo está muerto al pecado. Repite: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Repite: no soy una pobre víctima entre dos poderes. En Cristo soy más que vencedor. Y soy una rama que permanece unida a la vid y da mucho fruto. Andar en el espíritu es libertad.
Pero andar en el Espíritu también es ser guiado. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando yo escucho la voz de Dios, escucho la verdad. Y esa verdad vence los obstáculos que me impiden dar fruto. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Andar en el Espíritu es esa dependencia de que venimos hablando. Es permanecer unidos a la vid. Es caminar, trabajar al ritmo de Dios y en la dirección correcta. Es estar en yugo con Cristo. Es trabajar, pero desde la dependencia, desde el descanso de la mano de Jesús. Mateo 11:28-30 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y termino con esto, con una pregunta. ¿Cómo saber si andamos en el Espíritu? ¿Cómo saber si estamos dando fruto? Es sencillo. Así como conoces el árbol por sus frutos, así también sabrás si andas en el Espíritu por los frutos en tu vida. En el capítulo 5 de Gálatas está ese fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad y dominio propio. Ahora, ¿quieres saber si estás dando mucho fruto? Hagamos el siguiente test. Hagamos el siguiente test. Pon tu nombre ahí y pregunta, Hernán, ¿está lleno de amor? O pregunta, Juliana, ¿refleja el amor de Cristo? Víctor, todo lo puede. El amor de Juan Pablo no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Reina, no se comporta con rudeza. Jaime, no es egoísta. Alonso, no se enoja fácilmente. Y pon tu nombre. Sigue diciendo, Hernán no guarda rencor. Hernán no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Tu nombre, Hernán, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hernán, el fruto que tienes es alegría. Lo que reflejas en tu vida es alegría. Marisol, lo que reflejas es paz. Andrea, tu fruto es paciencia. Giovanni, tu fe
es el fruto que das. Elizabeth tiene dominio propio. Ingrid es humildad. Andar en el Espíritu es una experiencia diaria, de momento a momento. Puedes decidir en cada momento de cada día si quieres andar en el Espíritu o si quieres ser guiado por lo que ofrece Satanás, el mundo y la carne. El amor de Dios no ha cambiado. No importa dónde te encuentres. A partir de hoy, puedes decidir vivir en el Espíritu. Puedes elegir ser una rama que permanece unida a la vid y dar mucho fruto. Recuerda las leyes del viñedo, que las ramas no gimen ni se angustian para dar fruto, y las ramas separadas de la vid tampoco darán fruto. Que la única responsabilidad de la rama es permanecer unida a la vid verdadera. No te enfoques en dar fruto. Enfócate en depender de Cristo. El fruto vendrá como resultado de habitar en Cristo. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y si tú fueras la única persona en el mundo, Él moriría por ti. Porque te ama y eres valioso, eres valiosa para Dios. Cristo es el fundamento, pero Dios te da plena libertad para que decidas qué construir sobre ese fundamento. Puedes construir oro, plata y piedras preciosas, o puedes construir madera, heno y paja. Andar en el Espíritu es una decisión diaria, de momento a momento. Escoge hoy el camino de la vida. Escoge hoy caminar en el Espíritu. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos das, Señor, las claves para dar mucho fruto. Para lograr que nuestra vida tenga propósito, cobre valor para la eternidad. Gracias, Dios, por enseñarnos, por hablarnos. Que hoy, Señor, tomemos la decisión de depender de ti, de andar en el Espíritu, de entender que somos libres para decidir, pero que hoy escogemos la vida, que hoy escuchamos tu voz, que hoy somos guiados, que hoy aprendemos a caminar contigo, Señor, sin adelantarnos, sin atrasarnos, sin angustiarnos, sin gemir para dar fruto. Porque damos un fruto natural cuando nos enfocamos en depender de ti, Señor. Sabemos que no es fácil. Y a veces hay momentos difíciles donde queremos salirnos, Señor, de ese yugo. Porque nos parece que tú vas muy despacio. Pero nos lastimamos, nos cansamos, nos agotamos. Y tal vez estemos en el tiempo de la poda. Porque tu palabra dice que el árbol que lleva fruto es podado para que dé más fruto todavía. Puede que esa poda sea dolorosa, Padre, pero la aceptamos. Que decidimos andar en esa ley superior, en la ley del Espíritu que da vida. Gracias por hacernos entender que nuestro cuerpo está muerto al pecado y que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y que aunque el pecado esté vivo, podemos superar esa ley del pecado por una ley superior, que es la ley del Espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor y gracias por tu verdad. Gracias, Espíritu Santo. Y nosotros tomamos la decisión de avivar
esa llama del Espíritu. Es nuestra decisión y venimos a eso, a adorarte y a avivar esa llama, a confiar en ti, a depender de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.